Él tiene el derecho de pedir el indulto. Yo no lo firmaré. Si el Congreso saca una ley que permita que personas en la situación del expresidente Fujimori puedan cumplir su sentencia en su casa, yo lo firmaría. No es una propuesta de indulto, es una propuesta de cumplir la sentencia en casa, lo que se llama arresto domiciliario. Nosotros estamos estudiando el caso, pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Por el momento esto es un tema de médico y nada más, no es un tema legal ni judicial. Y ahora Fujimori está en la cárcel, está enfermo y vamos a ver pues qué hacemos, ¿no? Y eso será noticia en algún momento. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. ¿Cuántas veces se refirió el presidente Pedro Pablo Kuczynski al tema del indulto desde que asumió el cargo de presidente de la República? ¿Cuántas veces alborotó el gallinero? ¿Cuántas veces generó titulares? ¿Cuántas veces se mostró impreciso frente a este tema? Una ley que promoviera el arresto domiciliario, no indulto, no de esa manera, no solo para él. El presidente será noticia, el presidente Fujimori, en boca, por supuesto, de Pedro Pablo Kuczynski. La situación está muy complicada para el jefe de Estado. Hoy la gente está en la calle protestando por lo que considera ha sido una traición y una negociación de Pedro Pablo Kuczynski con una parte del fujimorismo justamente para sacar a Alberto Fujimori de la cárcel a cambio de salvar su vida, de permanecer en el cargo y evitar una vacancia. ¿Ese es el cuadro o la lectura general? ¿Esta es la verdad o es la única verdad? Y hay otras que todavía no conocemos. ¿Quién es el derrotado? ¿Quién ganó? ¿Kenji? ¿Quién perdió? ¿Keiko? ¿PPK? En fin, vamos a tratar en los próximos días de esclarecer algunos temas y responder algunas de las preguntas que nos hemos formulado esta noche. Y para empezar, y es importante analizar la figura legal empleada por Pedro Pablo Kuczynski para devolverle la libertad a Alberto Fujimori. Está con nosotros César Nakazaki, quien ha sido abogado del expresidente durante mucho tiempo y además conoce de estos procedimientos y nos va a tratar de aclarar la figura y ver si es posible, como dicen algunos, revertir el indulto. ¿Se puede acudir a instancias internacionales? Doctor Nakazaki, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila, y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad también para usted. La primera pregunta va directo a esto, porque todo el día hemos escuchado a gente que está en contra de la medida tomada por Pedro Pablo Kuczynski decir la historia no ha terminado porque todavía quedan instancias a las que podemos recurrir. ¿Se puede o el capítulo del indulto Fujimori ha concluido? Permíteme un minuto para expresar mi gran felicidad que finalmente haya acabado la injusticia y el presidente Fujimori esté en libertad. Recuerdo ser la primera persona amiga que lo pudo ver cuando estaba detenido en la escuela de gendarmería en Chile y hoy poder públicamente expresar mi tremenda felicidad porque haya recuperado su libertad, no podía dejarlo de hacer. El indulto humanitario es perfectamente constitucional. El indulto humanitario solo tiene un requisito y es que exista una enfermedad que convierta a la cárcel en una pena inhumana o cruel. Jurídicamente significa que la cárcel solo puede quitar libertad, pero cuando la enfermedad hace que la cárcel ponga en peligro la vida o la salud, entonces viola la prohibición internacional de las penas inhumanas o crueles. Entonces existe una historia médica larga, existen toda una cadena de médicos tratantes, la gran mayoría funcionarios públicos, varias juntas médicas que podrán ser sometidos al escrutinio de cualquier persona. Entonces, si un indulto humanitario tiene evidencia médica, lo que hace es cumplir con el derecho internacional. Por eso no existe posibilidad que a nivel de Comisión o Corte Interamericana o Tribunal Constitucional esto pueda ser revertido. El derecho internacional exige que el indulto humanitario se dé, no al contrario, que no se dé. Los crímenes por los cuales se juzgó, se sentenció Alberto Fujimori, ¿no son crímenes que permiten justamente que esta pena pueda ser excelente pregunta. ¿Rebatida? Número uno, siempre fue un invento político mediático que Alberto Fujimori había sido condenado por lesa humanidad. En el Perú
Nadie, ni siquiera los terroristas, han sido condenados por delitos de lesa humanidad. La lesa humanidad solo se utiliza en el Perú para efectos procesales, para que no haya prescripción y para poder reabrir los casos en el fuero militar. Pero fuera de eso, el indulto humanitario funciona para todo delito, sea delito nacional o delito internacional. El indulto humanitario funciona para delitos de guerra y delitos de lesa humanidad, porque el derecho internacional de los derechos humanos tiene dos medicitos. Uno, la lesa humanidad para que no haya impunidad, y otra, la prohibición de penas inhumanas o crueles. O sea, quien creó la prohibición de penas inhumanas o crueles, que alguien que sufre de Alzheimer o alguien que sufra de demencia senil no puede seguir en la cárcel, es el derecho internacional. Por eso yo desafío a que alguien me diga una sola sentencia de un tribunal internacional que haya dicho que el indulto humanitario no procede en algún tipo de delito. No la van a encontrar. Ahora, usted ha dicho que el presidente no fue condenado por delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son los delitos que le están perdonando a Fujimori hoy con el indulto? Homicidio calificado, secuestro agravado, que es la pena que subsiste. La otra condena era por peculiar delitos de función, se subsume en la sola pena de 25 años. Por eso es que se le ha dado indulto humanitario y gracia presidencial por razones humanitarias. Por tanto, se ha extinguido la acción penal respecto de la condena y respecto del otro proceso que estaba en trámite, por el caso Pativilca. El hecho de que uno de los médicos, el doctor Postigo, se criticó en las redes sociales, la familiaridad, la cercanía con Alberto Fujimori, que forme parte de una junta, ¿no vicia el proceso? La enfermedad fundamental por la cual se considera que califica el presidente Fujimori es una enfermedad de tipo cardiológico, una fibrilación auricular. El doctor Postigo, si mi memoria no me falla, era oncólogo. Pero en segundo lugar, quien ha criticado eso se ve que no tiene la menor idea de lo que es la medicina. Pregúntenle a un médico si el médico tratante no integra la junta médica. ¿Quién es el que expone la enfermedad? ¿Quién es el que explica el cuadro clínico y los problemas de tratamiento si no es un médico tratante? Pero es evidente que un médico tratante va a favorecer a su paciente. No, es que el médico tratante, es que el médico, las enfermedades no son un tema de si favoreces o no favoreces. Si tú tienes cáncer, no se trata que tú me digas, por favor, doctor, favorézcame porque tengo 3 hijitos. La medicina es la medicina. Lo que se puede discutir es que la medicina se está utilizando mal, tipo el caso de Crucillat, que es el único caso por el cual preguntan todos, porque en el caso de Crucillat se estableció que fue fraudulenta el cuadro clínico, que no correspondía. A eso me refería cuando le preguntaba, porque el hecho de, si es un médico que ha venido tratando a un paciente, ha desarrollado una relación con él y sabe que de su palabra o de su informe depende un beneficio para ese paciente. Pero el deber del médico es señalar cuál es el cuadro clínico. O sea, si el paciente solamente tiene un diente picado, pero y dice que es cáncer, confiar en la objetividad de ese médico para describir un cuadro clínico, es que nuevamente, porque puede haber matices, es decir, una situación como la prisión podría empeorar un cuadro pero no ser determinante. Pero como te decía hace un momento, o sea, el médico tratante tiene que intervenir, pero es un conjunto de médicos los que finalmente determinan. Los médicos lo que hacen es establecer cuáles son las enfermedades y si el tratamiento médico se ve dificultado o no en el penal. Y luego vienen otro tipo de informes. O sea, esto acá, y como te decía hace un momento, la enfermedad fundamental que determina es una enfermedad de naturaleza cardiológica, no oncológica. Lo que pasa es que se describen todas las enfermedades que padece el presidente Fujimori, que son varias. ¿Usted ha revisado esa situación médica? Porque en algún momento, claro, ha defendido durante bastante tiempo a Fujimori y conoce cuáles son estos males. Perfectamente. ¿Cuál es el cuadro clínico, si pudiésemos resumirlo? El presidente Fujimori ingresó como un enfermo de cáncer. Mientras que fue presidente tuvo un solo evento. Estando en la cárcel tuvo 6 eventos cancerígenos. Pero ya en la cárcel ha empezado a agravarse otro tipo de cuadros clínicos, la hipertensión arterial, una depresión severa que no podía ser controlada, y dentro del penal ya le aparece un cuadro clínico cardiológico, que es esta enfermedad que es la fibrilación auricular.
Eso se ha evidenciado recién en el penal. O sea, la constante es que las enfermedades de Alberto Fujimori van en aumento, que la cantidad de veces que tiene que ser atendido, porque por ejemplo un factor fundamental es, el INPE analiza, este enfermo, nosotros dentro de la infraestructura carcelaria, ¿podemos garantizarle un tratamiento adecuado? Si el INPE dice sí, acá tenemos los equipos necesarios, acá todo puede estar controlado, tiene una diarrea, la diarrea la podemos controlar, no se le da el indulto humanitario. O sea, no solo es la enfermedad, sino es también otro factor, la imposibilidad de infraestructura en el penal para poder dar atención que a ese enfermo. Que la situación médica del paciente sobrepase la capacidad del INPE para poder reaccionar y atenderlo. Excelente. ¿Por qué? Porque no existe la pena de pérdida de la salud, ni existe la pena de muerte progresiva, te mato de a pocos. Entonces los médicos, por ejemplo, evalúan en este tipo de fibrilación auricular, si entra una crisis, hay riesgo de trombosis, sí. ¿En cuántos minutos tiene que ser enfrentado el tratamiento? 25 minutos. ¿En el penal? No. ¿Fuera del penal? Tampoco. Son un conjunto de razones las que van determinando un indulto humanitario. Y si existen, no hay poder sobre la tierra que pueda revertir un indulto humanitario. ¿Ha sacado usted cuenta cuántas veces Fujimori ha sido retirado del penal para ser atendido? Decenas de veces. Y permíteme agregar algo más. Hemos hecho un estudio de todas las enfermedades que han motivado indulto humanitario, poniendo especial énfasis en condenados por terrorismo. Por ejemplo, ha salido un condenado por terrorismo con indulto humanitario, seguramente con razón, por diabetes. Sí, porque eso era un cuestionamiento también. Entonces, hay todo un conjunto de enfermedades y el presidente Fujimori no será la enfermedad más grave, pero te aseguro que no es la menos enfermedad que ha generado un indulto, él debe estar en el intermedio. Claro, la sensación no es terminal, por lo tanto, entonces no merece el indulto humanitario. El indulto humanitario, entonces, habría que aclararle a la gente, no es para pacientes terminales. Para moribundos. No. Un ejemplo excelente es Alzheimer. El ser que condenaste ya no existe, porque el Alzheimer va desapareciendo. Deteriora la memoria, claro, y deteriora a la persona. Demencia senil. Es toda enfermedad que la cárcel impide el desarrollo del tratamiento médico y por tanto la cárcel no quite lo único que puede quitar. Se llama pena privativa de la libertad ambulatoria. Es lo único que quita la cárcel. Si la enfermedad hace que además de la libertad quite salud, ponga en peligro la vida de la persona, la pena se vuelve inconstitucional y tiene que terminar. Esa es la gran diferencia con el indulto ordinario. El indulto ordinario es un perdón por razones políticas. El indulto humanitario es una exigencia creada por el derecho internacional para respetar la prohibición de penas inhumanas o crueles. Eso en el plano legal. Ya hay varias lecturas que se hacen de este resultado. El hecho de que el presidente Fujimori haya presentado la solicitud de indulto cuando el presidente Kuczynski a su vez enfrentaba este proceso de vacancia, es lo que de alguna manera ha deslegitimado para muchos que el proceso haya sido impecable. ¿No? La coincidencia de fechas, ¿por qué no se presentó antes? Si el presidente cumplía con estos requisitos, ¿por qué esperó hasta el 18 de diciembre para presentar esa solicitud de indulto? Porque esto no ocurre de un día para otro. La progresión de la enfermedad o de las dolencias ha sido, ¿desde hace cuánto? Está así, desde hace varios meses. Pudo ser, no sé, 1, 2, 3 meses atrás. Años se ha intentado, como bien conoce la sociedad, años se ha intentado el indulto humanitario durante 3 gobiernos. Entonces, si bien el indulto humanitario es fundamentalmente una institución de los derechos humanos, hay un componente político y en ese componente político, que por cierto no conozco, funciona el tema de la oportunidad. Sí lo conoce, doctor. Más o menos. Más o menos. Pero funciona el tema de la oportunidad, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar... Entonces fue oportuno... Siempre hay que buscar en la parte política la oportunidad para que esa oportunidad permita una libertad siempre y cuando esté justificada. Por eso el caso Crucial, repito, es el ejemplo perfecto del mal uso del indulto humanitario. Pero en el caso del presidente Fujimori, las razones médicas, bueno, la historia clínica no está inventada. Ahí está, claro, para que la revisen. Y ese es el gran problema que está enfrentando el presidente Kuczynski hoy, por haber mezclado la política con lo que era un proceso que pudo ser un proceso, impecable, bien llevado, conducido, justificado dentro del marco legal, pero que no genere dudas a la población.
Hoy, porque hemos vivido una semana infernal, la pasada, con la vacancia del presidente, y el lunes, que ya se sabía y que el presidente había respondido a una entrevista periodística el domingo, no lo había hecho muy bien, se le había sentido dubitativo. El día siguiente, la sensación de que el presidente sería vacado era enorme. Y de pronto Alberto Fujimori solicita el indulto. Por eso a mí todavía no me termina de convencer esto de la enfermedad, porque digo, si estaba tan mal y se estaban agravando sus males, si el INPE sentía que no tenía capacidad, ¿por qué no solicitó él el indulto? Usted que lo conoce tanto, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por oportunidad política también? Por las veces que se hizo, o sea, el presidente Fujimori ha sido muy maltratado en este tema del indulto humanitario. Cada vez que hay un problema político, lo utilizaban, como siempre decía, como una especie de pelota de ping-pong. Entonces, evidentemente, si a un preso se le genera expectativas de libertad y estas expectativas de libertad no se cumplen, se le hace un daño quizás más grave que estar privado de la libertad. No he terminado todavía mi libro El Defensor, pero ahí voy a contar a lo largo de los años, no de estos años solo de indulto humanitario, desde hace muchos años, muchas personas le ofrecían al presidente Fujimori la libertad. Pero a la hora de la hora eso no se concretaba. ¿Y no nos puede adelantar algo del libro? ¿Quiénes ofrecían ese libro? Eso lo vas a ver, vas a sorprender. ¿Presidentes, ministros? Bueno, X. Lo dejamos en ¿dirigentes X mejor. Políticos? X. X. Pero tendría que ser alguien que podía ofrecerlo. Eso llegó a tener una gran reserva, tratando de responder a tu pregunta, pero a mí lo que me gustaría generarle a los amigos televidentes es que, más allá que se pueda debatir la oportunidad y los factores políticos que hayan intervenido, el indulto humanitario, lo determinante no es la política, sino es si las enfermedades son reales o son inventadas. Si son inventadas, el indulto se anula. Pero me acaba si de son dar un reales, no se anula. Que de repente sí es importante, bueno, para mí sí es importante, y creo que para el público también, sin que usted falte, digamos, a su reserva acerca de este libro que está trabajando, cuando me dice que a muchas personas le ofrecieron la libertad. Es decir, políticamente, el indulto fue usado ¿hace cuánto tiempo? No. Como una moneda de cambio. Porque si había gente que le proponía la libertad a Alberto Fujimori, entiendo que lo haría a cambio de algo. Había un caudal político, hay un caudal político, todavía un capital político que tiene Fujimori. Dentro de estas personas podría estar, yo te diría, no necesariamente por esa línea, sino personas que querían postular a un cargo público, que esperaban ganarse algún favor de Alberto Fujimori y decían que ese podía ser el camino. O si no, cuando el mismo presidente Humala públicamente le dice presente, ¿no? ¿Por qué la familia no presenta? O cuando en CNN, siendo él todavía candidato, también él señala. Varios políticos se han pronunciado a favor del indulto del presidente Fujimori, pero a la hora de la hora eso no se concretaba, ¿no? Entonces se le ha generado una serie de expectativas de libertad, o lo que es ahora, presión, este conflicto, esta guerra política que ha existido, le ha generado un deterioro a su salud que lo ha llevado a que vaya a la clínica. Bueno, las circunstancias en las que él está recuperando la libertad tampoco son las mejores, porque por eso me imagino que no puede ser. Yo reconozco todo el debate respecto a la oportunidad. Veremos hasta dónde va la reacción pública que se está dando en estos momentos. Veremos si aparece ese 60% que siempre estuvo a favor del indulto de Alberto Fujimori. Pero lo que a mí me interesa, así como tú marcas tus perspectivas, a mí es que esté libre, porque entiendo que su sentencia y su condena es injusta, bueno, por razones X que hemos discutido, pero el tema concreto es que el indulto humanitario se analiza a partir de la evidencia médica. Si la evidencia médica es real o cuadro clínico es real, ese es el tema central. Quisiera preguntarle también por la relación, porque usted no solo ha sido abogado de Alberto Fujimori, llegó a desarrollar un lazo de confianza y conoce evidentemente a los hijos de Alberto Fujimori porque la defensa fue una causa familiar en algún momento. Juntos. Lucharon juntos. Sí. Hoy, sin embargo, vemos a dos hermanos distanciados, Keiko y Kenji. Se le atribuye el éxito de este indulto, de esta campaña por el indulto, a Kenji Fujimori y se descoloca a Keiko. ¿Cómo analiza usted esta relación? ¿Es una pelea insalvable? ¿Hay una fractura familiar? Porque curiosamente el día que es internado Alberto Fujimori, esto ha sido el 23, el sábado 23, llega con Kenji. Kenji se retira, es decir, en ningún momento
parece estuvieron juntos al lado del papá. Luego entra Keiko y a Keiko la retiran o ella se va a los 10 minutos. Su permanencia en la clínica fue muy breve. Hoy ya no va sola, es decir, no volvió a regresar sola. Hoy ha ido de la mano de Sachi y de la mano de Hiro, como para proyectar una unidad familiar. Pero definitivamente hay un deterioro en las relaciones de la familia Fujimori. Con conocimiento de causa, porque años luché junto a los 4 hermanos, los he visto sufrir, hemos llorado juntos, hemos vivido muchos momentos difíciles juntos. La convicción de los 4 hermanos por la lucha de la libertad de su padre es indiscutible. Yo estuve el sábado con el presidente Fujimori y él se sentía con la expectativa y se sentía satisfecho de tener el apoyo de todos sus hijos, ¿no? Pero sabía que le estaba haciendo un daño político a Keiko Fujimori también. Bueno, ese tipo de... Lo que hemos hablado es en el plano de la relación de siempre de padre e hijos, y la relación padre-hijos la he visto fuerte como siempre ha sido, ¿no? O sea que uno quiera la libertad de su padre y la otra no, eso no lo acepto, porque ninguna vivencia que yo he tenido permitiría señalar eso, no, totalmente al contrario. Aunque dicen que en el Congreso, durante el momento del debate, ella llamó a los congresistas de su bancada y les prohibió apoyar esta iniciativa de Kenji para votar y salvar al presidente. Yo creo Kuczynski. que lo que había era caminos distintos en busca de la libertad, ¿no? Ella, bajo la responsabilidad de hija, pero además de conducir una fuerza política que pretendía ir más allá del apellido del padre, lo cual me parece bien, o sea que Fuerza Popular, como el APRA, los partidos en el Perú mueren, ¿no? Aya de la Torre se muere, con todo respeto a Alan García, el APRA está moribundo, Bedoya, el doctor no se vaya a ir todavía, se fue Belaúnde, entonces tiene una manera con la cual puede luchar y Kenji, bueno, tiene su manera en la cual puede luchar, ¿no? ¿Creyó en algún momento que podía hacer una carrera política sin el apellido Fujimori? Perdón, ¿quién? Keiko Fujimori. Es decir, que su apellido no era importante. También he señalado acá justo con Mario hace unos días que a mi modo de ver, por cierto, con muy poco conocimiento en política, Fuerza Popular, su principal activo es el sentimiento que la sociedad tiene por el gobierno de Alberto Fujimori, un sector importante de ella. Y por tanto todos los que se llamen fujimoristas tenían que ayudar por la libertad de Fujimori y quien no podía que mire pero que no obstaculice, ¿no? Eso también es claro. Pero más allá de los temas políticos, yo a lo largo de los años, cuando recién asumí la defensa del presidente Fujimori me preguntaba ¿por qué no se quedaron con la mamá? ¿Y por qué se van con el papá? Y la unidad del padre con los 4 hijos es un puño. Y eso no lo he visto resquebrajarse hasta ahora nunca. Bien, le agradezco su presencia en el programa. Nosotros tenemos que ir.